te doy muchas gracias, Dios mío, Señor, por la oportunidad Señor, de hablar sobre ti, Dios mío, Señor, de tu palabra, de aquello que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, Señor. Te doy gracias, Dios mío, Señor, porque tú eres un Dios vivo, fuerte, Señor, poderoso, Padre amado, Señor, que nunca nos ha dejado, Padre amado, Señor, ni nos dejará, que siempre estará ahí, Dios mío, para nosotros, a pesar de cómo seamos de nuestro yo, Padre. Gracias por todo, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, hoy quiero hablaros sobre el orgullo, pero como las distintas vertientes que tiene, no solamente esa chulería, ¿no? que es lo que más llama muchas veces de la gente está orgullosa, esos chulitos. Además hay pues, muchos vídeos estos que se llaman karma instantáneo, ¿no? de un tío que se pone chulo y de repente le pasa algo malo y te alegras porque dices, mira, ese chulito para abajo. Pero no, tiene más cosas. El orgullo no es solamente ponerte a vacilar a la gente, ¿no? Y me gustaría un poco hablar sobre esto hoy. Para empezar, vamos a leer Ezequiel, pero quiero un momento que hagamos, por favor, un ejercicio. ¿De acuerdo? He pedido que apaguen las luces y me gustaría que cerrarais los ojos y os imaginarais lo que os voy a estar leyendo, ¿vale? O sea, es la concepción de un ser maravilloso, de un ser increíble. Y me gustaría que, por favor, todos pudiéramos imaginarnos lo que está sucediendo aquí, ¿de acuerdo? Hijo de hombre, entona este canto fúnebre para el rey de Tiro. Dale este mensaje de parte del Señor soberano. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas. Cornalina rojiza, peridoto verde pálido, adularia blanca, berilo azul y verde, ónice, jaspe, verde, lapislázuli, turquesa y esmeralda, todas talladas especialmente para ti e incrustadas en el oro más puro. Te las dieron el día en que fuiste creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios y caminabas entre las piedras de fuego. Eras intachable en todo lo que hacías, desde el día en que fuiste creado, hasta el día en que se encontró maldad en ti. Tu abundante comercio te llevó a la violencia y pecaste. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso, del lugar que tenías entre las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo y te expuse a la mirada curiosa de los reyes. Profanaste tus santuarios con tus muchos pecados y tu comercio deshonesto. Entonces hice brotar fuego de tu interior y te consumió. Te reduje a cenizas en el suelo, a la vista de todos los que te miraban. Todos los que te conocían se horrorizaron por tu destino. Has llegado a un final terrible y dejarás de existir. Podemos encender. Aunque esto es una palabra, ¿no?, que Dios da al profeta Ezequiel para que la entone al rey de Tiro, creo que queda claro que no va dirigido precisamente a este rey. Quien aquí se personifica está hablando de Satanás. Y nos describe el momento de su concepción con las cosas hermosas que tenía. Era un ser maravilloso sobremanera hasta ese momento. Fue creado de una manera especial. Se pusieron en él una serie de cualidades que no tenía nadie más. Tenía unos privilegios a los que muy pocos tenían acceso. Y vemos que a pesar de todo esto, aquí ocurre un pecado. Y es si cogemos la Biblia a un nivel cronológico, ordenando el tiempo, no empezando desde el Génesis, sino que aquí se nos está relatando algo que va antes de la caída de Satán. O sea, es algo que ocurrió o durante el transcurso del inicio del Edén o antes de la creación de la tierra. O sea, plantearos es un momento. Lo que está aquí ocurriendo es mucho anterior a lo que tenemos a partir del capítulo 3 de Génesis. Y nos habla del primer pecado. En la perfección de la presencia misma de Dios. Alguien que había visto la gloria de Dios, había alguien que había visto su poder, que había sido creado por el mismísimo Dios y había podido estar con él cara a cara.
llegó un momento en el que este ser apartó su mirada de él solo para mirarse a sí mismo. Y en ese momento se creó un vacío. Había un vacío en su corazón que dejaba de estar ocupado por Dios. Y en ese momento nació la maldad. En ese instante, el destino de la humanidad iba a dar un vuelco en el futuro. Porque alguien apartó la mirada de Dios. Alguien por un momento vio su belleza, contempló su propia sabiduría y no era para menos. Se le habían dado cosas que no se le habían dado a nadie más. Y en ese momento fue cuando se llenó de orgullo y pensó que podía ocupar el lugar de aquel que lo había creado. El orgullo es una especie de seña de identidad de Satanás. Es algo que lo caracteriza. Lo vemos en la Biblia, por ejemplo, cuando Jesús está ayunando durante 40 días, él lo que quería, una de las cosas que le dijo, lo pilló cuando ya estaba débil, que me adore, que me pueda exaltar a mí, que yo soy el más bonito, yo soy el mejor, yo todo lo puedo. Si tú me adoras, yo te doy el resto. Está tan lleno de orgullo que una persona que ha visto el poder de Dios, que le ha hecho lo que le ha hecho, que lo expulsó del mismo cielo, que no puede jamás llegar a compararse con Dios. Pero está tan lleno de orgullo que piensa que en algún momento él va a ganar. Y Satanás conoce las Escrituras. Satanás sabe lo que hay. Pero su orgullo es como que lo tiene ciego. No puede ver que finalmente será derrotado, que será consumido, que será castigado por la eternidad. Fijaros lo peligroso que es cuando ese gusanito se va metiendo en el corazón y va consumiendo y aparta esa mirada que solamente tenemos que tener para Dios para pararla en nosotros mismos. Lo utilizó en el jardín del Edén, cuando se acercó y que seréis igual a Dios, que no lo vais a necesitar a Él, que os valéis por vosotros mismos. Dice la Biblia además que nos hizo un poco inferiores a los ángeles, o sea, wow, lo que ha puesto en nosotros en realidad. Y estaba por detrás, que vosotros podéis llegar a ser igual a Dios. Y desde entonces el orgullo ha calado en la humanidad hasta lo más profundo. Es algo que ha destruido todo. Es capaz de romper relaciones. Padres e hijos que dejan de hablarse, matrimonios que fracasan, pero algo mucho más importante, ha provocado el distanciamiento entre Dios y el hombre. Y no se trata solamente de el posmodernismo, la posverdad, estas corrientes que hay ahora, en las que todo vale, en las que tú puedes dar forma a tu vida, tú eliges lo que eres, lo que quieres y todo. Se trata también de que nos ha hecho pensar que nosotros no necesitamos a Dios. Yo hablo con la gente, yo en mi trabajo, por ejemplo, hay un chico con el que hablo bastante y él me dice, pero es que yo no necesito a Dios, es que yo soy bueno, yo me valgo por mí mismo. Han engañado al mundo de una manera y los tienen engañado durante miles de años y siguen pensando que por ellos mismos pueden. Y vemos el mundo como solo va de capa caída, como la sociedad y todo el mundo le parece muy bien todo lo que está pasando hoy en día, pero te pones a hablar con la gente y es que antes la vida era mucho mejor, antes todo era mucho más tranquilo, tú antes podías salir a la calle a jugar, hoy en día a las 8 de la noche todo el mundo en casa con cuidadito, las puertas cerradas. Ha hecho al hombre creer que no necesita a Dios en su vida, sin darnos cuenta de que nos estamos destruyendo a nosotros mismos por una cuestión de orgullo y de creer que nosotros mismos somos posibles, de hacer lo que queramos y que todo estará bien. Y es algo, mira, hay además un libro de la Biblia que trata de sabiduría, que es Proverbios, y pocos libros vais a encontrar tanta sabiduría condensada como en ese. A mí Proverbios me encanta porque es como una detrás de otra, y enseñanzas una tras otra. Y me di cuenta de la cantidad de veces que de esa vez que lo leí y dices, al final te quedas y dices, pero ¿cuántas veces habla del orgullo? ¿Cuántas veces, o de la soberbia? ¿Cuántas veces? ¿Os habéis parado a pensarlo cuando estáis leyendo
los proverbios, de todas las veces que dice que el orgullo trae perdición, que trae pecado, que trae maldad, que el humilde es el que prevalece, el humilde es el que encuentra gracia a los ojos de Dios. ¿Os habéis parado a pensar lo importante que es? Y os voy a poner solamente dos ejemplos. Proverbios 11.2. Dice, el orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. Y suele hacerlo mucho, nombrar, por un lado, lo que es el orgullo, la soberbia, lo malo, frente a su contraparte que nos acerca a Dios, la humildad. Proverbios 29.23 dice, el orgullo termina en humillación, mientras que la humildad trae honra. Una vez más, y podéis buscar, simplemente ponéis orgullo, soberbia, proverbios, y vais a encontrar una lista enorme. Y son esos distintos nombres, ¿no?, que tiene el orgullo, que es la soberbia, el ser altivo, el ser sabio en nuestra propia opinión, que es algo que a ninguno nos pasa, a mí por lo menos, yo estoy libre de eso, ¿no? Y cuando te tocan además el orgullo, te viene la vergüenza. Te han tocado ese pedestal en el que tú estás elevado, y te viene la vergüenza, te viene el agachar la cabecita, te viene el estar triste. A lo mejor era porque estábamos en un sitio en el que no nos pertenecía. Y no tiene más que ver, tú coges a un niño cuando hace algo mal y está jaja, jiji, y no pasa nada. Y tú le llamas la atención, y a lo mejor el chiquillo le puede parecer mejor o peor, pero tú llámale la atención delante de la gente. Tócale el orgullito delante de la gente. Enseguida van a agachar la cabeza. Y yo lo digo además por mis sobrinos, que son drama queens, o sea, son súper melodramáticos. Enseguida les dices, miran para abajo, unas lloreras, y dices, pero si no lo he matado todavía. Y dices, pero bueno, no nos damos cuenta, pero el orgullo es algo innato en nosotros. Ya desde pequeñitos, ya podemos verlo, que es algo que está en nosotros y que echa raíces. Con el tiempo no va mejor. El orgullo, siento deciros, no sé si habéis dado cuenta, el orgullo nunca va a ir a mejor por sí mismo. Jamás. Va a echar raíces, porque es que está desde antes del inicio de la humanidad. Está presente ahí. Desde que somos pequeñitos nos tiene atrapado. Y hace cosas incluso que a priori pueden parecer que algo que, por ejemplo, que no es malo, como por ejemplo ser bueno en algo, querer ser bueno, cuando tú dices, voy a entrenar para ser bueno en esto, en un instrumento quieres estudiar algo que te gusta mucho, quieres competir en un deporte y dices, no es malo. El problema es que el orgullo lo convierte en algo malo, porque el orgullo te lleva a querer ser mejor, no por el hecho de ser mejor, que es lo que yo decía siempre, dice, es por el hecho de ser mejor que los demás. Y yo antes tenía... Eso Dios lo fue transformando, pero yo me acuerdo que, por ejemplo, yo hacía algo con algún compañero, algún juego, cualquier cosa, ¿no? Y decía, es que no me vale el hecho de que yo te gane. Es que quiero que tú pierdas. Quiero estar literalmente por encima de ti. Es algo con lo que yo tuve que pelear durante muchísimo tiempo. No me valía solamente eso. El orgullo me lleva no solamente a mejorar para mí, sino a estar por encima de otro. Y mirar, a mí me gusta mucho una serie, el pastor la odia profundamente porque me veía siempre cocinando, viéndola, se llama Big Bang Theory. Algunos la conoceréis. Y hay un momento en el que Sheldon, que es uno de los protagonistas, le dice a su madre, pero es que los niños me trataban mal de pequeño porque yo era mucho más inteligente que ellos. Y entonces su madre le dice, te lo he dicho muchas veces, no está mal que seas más listo que ellos. El problema era que se lo hacías de notar. No hay nada que nos toque más la moral, que nos rechine más, que una persona que es buena en algo y te lo restrega por la cara. En cambio, somos capaces de admirar a alguien que es bueno en algo y está dispuesto a compartir contigo. La humildad cambia no solamente lo que tú tienes aquí, sino que cambia a la gente que hay a tu alrededor. Intentemos ser, de la mano de Dios, la mejor versión de nosotros mismos. La mejor versión
que nuestro Padre ideó para nosotros, conforme a los dones y talentos que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos algo. Yo no puedo pretender predicar igual que Andrés, por ejemplo, o que mi hermana Ainhoa. Ellos tienen una labia, tienen una forma de compartir que de verdad admiro. Pero a mí no me sale, E intentar ser mejor que ellos sería estar pecando de orgullo. A mí se me dan mejor otras cosas que a lo mejor a ellos no. ¿Quién sabe? Lo importante es que lo que Dios te ha dado lo utilices de la manera correcta en sus caminos. Dios tenía una versión de ti increíble, ideal, pero tiene que ser en sus términos. De otra manera, podemos estar cercanos a caer. ¿Sabéis cuántas veces Dios me ha dicho, a mí personalmente, no a ninguno más, Dios me ha dicho que tengo que cambiar algo, pero yo he dicho, no, es que prefiero cambiar esto otro. Dios tiene sus planes, pero yo creo que si cambio esto, será mejor que lo que Dios me está diciendo, porque creo que me es más necesario. Al fin y al cabo, yo soy yo y yo me conozco, ¿no? ¿Quién sé qué puede creer Dios para pensar que me conoce mejor que yo? Y lo hago porque, de verdad, o sea, yo pienso que es más acertado, no es porque piense que Dios no quiere lo bueno para mí. ¿Sabéis cuántas veces elijo yo mi propio camino sin tenerlo en cuenta a Él? Ya sea buscar un trabajo, ya sea buscar pareja, ya sea lo que sea, cualquier decisión en tu vida. No te estoy hablando de si tienes que enchufar o no el ventilador, ¿vale? No es, porque hay gente que llega a ese punto, llega a ese punto de decir, voy a orar a ver si tengo que encender, voy a orar a ver si tengo que comer pasta o arroz. Pues a lo mejor no has comprado arroz y tienes que comer pasta y no te hace falta orar siquiera para ello. Pero ¿cuántas veces elegimos nuestro propio camino en cosas que verdaderamente van a influir en nuestra vida? Y lo hacemos sin contar lo más mínimo con Él, como si a Él no le importara, no le interesara. A lo mejor, esto me pasó además, esto es una experiencia que me pasó a mí. Yo estaba pidiendo por un trabajo que me permitiera sostenerme, que tal, que no sé qué, y orando, y Dios me dio un trabajo, trabajaba un chorro de horas, cobraba muy bien, pero trabajaba más horas que un reloj. O sea, a mí yo contaba al final de mes y no me salía la cantidad de días que yo había trabajado. Y me di cuenta de que, ostras, sí, gano muy bien, pero estaba desaparecido completamente de la iglesia. Fijaros, algo que Dios quiere que yo pueda tener un techo, Dios quiere que yo pueda comer, Dios quiere que yo diezme, ¿o no? Pero me estaba apartando de Dios. Sin darme cuenta, no es que me estuviera apartando de Él, es que me estaba apartando de la iglesia. Nosotros fuimos creados para estar en la iglesia, o sea, una vez la iglesia se estableció, es para que estemos todos juntos, no para que estemos en nuestra casa o estemos en la playa. Somos miembros los unos de los otros. Si yo me corto un brazo, el brazo no va a vivir por su lado, como no sé si habéis visto la familia Addams, que hay una mano que va por ahí y la mano va sola. No es nuestro caso. Esa mano se secará, se pudrirá, olerá mal, al final se quedarán los huesos y el brazo y el cuerpo se quedará mutilado porque le falta algo. Quiero leeros también Hechos del 7, 7, 24 y 25. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. ¿Sabéis de quién estoy hablando, no? De Moisés. Es un ejemplo clarísimo de hacer las cosas por nuestra cuenta. Dijo, tengo que liberar al pueblo de Israel, soy llamado para eso. Y Dios ha puesto cosas en mí. Era un tío formado hasta la saciedad. Como la cultura egipcia estaba muy, muy, muy avanzada a su época. Las cosas que existían. Y él había sido enseñado junto con el faraón, el que en ese momento era el faraón. Tenía una enseñanza que muy pocas personas en el mundo podían presumir de ella. Tenía unas capacidades que pocos tenían en el mundo. Pero ese está insultando a mi hermano. Un pedrusco y al hoyo. Y lo enterró. Y creyendo que lo había hecho bien, hizo las cosas a su manera. Pecó de orgullo. Creyó que por él mismo, por sus propias fuerzas, iba a poder hacerlo. ¿Y qué le pasó?
fueron 40 años apacentando ovejas. 40 años apartado de todos los lujos y de todo lo que había conocido alguna vez. Imaginaros 40 años para poder reprimir, para poder matar ese orgullo que había estado creciendo en él durante tanto tiempo. Yo me imagino además que habría algún momento que pensaría, ¿qué he hecho con mi vida? Porque estaba pagando un peaje, ¿no? Estaba pagando, no me sale la palabra ahora, unas consecuencias, muchas gracias, unas consecuencias por un error que había cometido en un momento puntual. Tenía el llamado, tenía las capacidades, pero en el momento de la verdad optó por seguir su propia sabiduría, por seguir sus fuerzas, y estuvo 40 años pagando las consecuencias. Imaginaros qué fuerte, hasta poder sacar eso de su corazón y hacer de él, para que Dios pudiera hacer de él el líder que necesitaba el pueblo de Israel, para guiarlos durante 40 años por el desierto, para llevarlos a la tierra prometida, a la tierra de la promesa. Cada vez que decidimos tomar el mando, cada vez que decidimos hacer algo por nuestras propias fuerzas, muchas veces sufriremos esas consecuencias. Sufriremos consecuencias de apartarnos del plan de Dios, porque Dios tiene un plan y yo me puedo acoplar a ese plan. Entonces yo entro dentro de los planes de Dios, Dios puede hacer algo conmigo. Yo quiero llevar el Evangelio a la otra parte del mundo, voy a hacer de ti un misionero. Tú te apartas, voy a coger a otro, mi plan se va a seguir haciendo. Pero cada vez que yo tomo una decisión que me aparta de ese plan que ya Dios tiene establecido, me estoy alejando de él. Y hay veces que no se trata solamente por falta de fe o porque a mí me pasaba a veces que decía, a lo mejor es que tengo falta de fe para ciertas cosas, ¿no? Que no creo que Dios pueda hacerlo. Pero yo estoy hablando con mi esposa y lo que es la teoría yo me la sé de pe a pa. Y de verdad lo creo, o sea, yo me pongo a orar convencido de que cuando me ha faltado trabajo, Dios me va a dar el trabajo, de que cuando pasa algo, Dios va a responder. Y me di cuenta con el tiempo de que lo que tenía era en demasiada estima mi propia opinión, de que lo que tenía era orgullo, lo que parecía falta de fe para hacer las cosas a mi manera, como vuelvo al tema del trabajo, porque últimamente es lo que donde Dios más me ha sorprendido. Como por ejemplo, decir, estoy en un sitio que me permite mantenerme y que me permite estar en todas las cosas de la iglesia. Si hay un retiro, yo voy a poder estar. Si hay una salida, no sé, yo voy a poder estar. Está montado de una manera que yo me puedo coger además mis días de vacaciones cuando yo quiera, cobrando lo mismo, es increíble. Pero te viene el de esto de decir, podría cobrar un poco más por mis habilidades, lo que yo he estudiado y demás, podría buscarme otra cosa. Pero es que eso está en los planes de Dios. Es que a lo mejor estoy en otro sitio que yo no voy a poder estar estudiando, en el seminario. Yo voy a estar a lo mejor en un sitio donde yo no voy a poder estar en una salida evangelística, proponeros. Voy a estar en un sitio donde a lo mejor, donde estoy, hay gente que necesita oír hablar del Padre, hay gente que necesita escuchar la verdad. ¿Realmente me he parado a pensar qué es lo que Dios quiere en lugar de lo que a mí me parece que yo necesito? Que son muchas veces cosas muy distintas. Tengamos claro que Él quiere lo mejor para nosotros. Lo mejor, literalmente. Hay veces que decimos, es que si me tocara la lotería, por ejemplo, qué bien que viviríamos. Yo viviría espectacularmente. O sea, gente que dice, pues no sé qué haría con tanto tiempo libre. Ya me busco yo cosas que hacer. No tengo ninguna clase de problema en buscarme faena. Pero a lo mejor tener demasiado también es un impedimento para mí. A lo mejor tener demasiado en ese sentido, hay gente que está preparada para ello, pero a lo mejor en mi caso particular, tener demasiado me lleva a vivir una vida no tan dependiente de Dios, que Dios es lo que quiera. A lo mejor mi llamado al plan de Dios que yo me voy a adherir requiere que se cree en mí una personalidad que esté profundamente aferrado, ya sea en lo material o en lo que haga falta a Él, en todo momento. Planteémonos una cosa,
si lo que vamos a hacer, las decisiones que vamos a tomar, nos alejan o nos acercan al propósito de Dios. Santiago 4:6 dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuántos más tropiezos tenemos que tener para confiar en que nuestras posibilidades no son nada comparado a lo que Dios puede hacer? ¿Cuántas veces debemos asumir las consecuencias de decisiones que hemos tomado y que no eran en absoluto el camino que Dios tenía marcado? Busquemos la dirección del Padre, que tengamos bien claro que Él es quien lleva el timón, que Él es quien está marcando el camino. Es que además es súper cómodo en ese sentido, porque tú solamente tienes que confiar en Él y descansar, no tienes ni que calentarte la cabeza. A mí me ha pasado muchas veces y se lo decía a Hillary, y doy gracias a Dios por haberla puesto en mi vida, porque yo me empiezo a calentar la cabeza, pero es que cariño, y tenemos que pagar esto, y tenemos que hacer no sé qué, y ya, descansa en Él. Pero si es que si solo tienes que descansar, ¿qué haces? Y me despertaba hasta por la noche, hasta que llegó un momento en el que me hizo clic, el orgullo ya no me dio para más, y dije, voy a ponerlo a sus pies. Desde ese día no he vuelto a tener ningún tipo de problema para dormir. Es una gozada, pero a la vez es triste. El mes más malo que pasé, hace bien poco. Conforme pasan los años me doy cuenta de que me he vuelto más sabio en mi propia opinión, pensando que era falta de fe. Y ahora es cuando Dios me lo está mostrando, cuando Dios me está haciendo darme cuenta, cuando Dios me está haciendo pelearlo. Y lo peor, no es que me lo haya dicho Dios, lo peor es que mi madre lleva años diciéndomelo, ¿sabes? Y eso me toca el orgullo doblemente. Porque fueron años en los que escuchaba a mi madre decir, hijo, eres demasiado sabio en tu propia opinión, debes de escucharnos, debes de no, yo puedo, yo sé. Claro, ahora cuando Dios te lo está mostrando, es cuando agachas un poco las orejas, o me venía una palabra de mi padre que me decía, Israel, tienes mucho orgullito. Yo decía, pero qué orgullito, si yo soy bien, defiendo lo que tengo que defender, y yo no soy menos que nadie. Y ahora me taladran especialmente esas cosas porque me doy cuenta del tiempo no perdido en cierto sentido. Perdido en el sentido de que siempre uno quiere pues podría seguir avanzando. Pero bueno, doy gracias a Dios porque Dios me lo ha mostrado y Dios me está ayudando a pelearlo. Y espero que hoy os ayude a vosotros. Es algo que echa raíces, que no nos damos cuenta, que se meten tantas cosas que hay veces que no nos damos ni cuenta, que solamente mediante la oración y una relación especial con el Padre podemos llegar a descubrir. Debemos de dejar de pensar que nuestra vida está bien dirigida por nuestra intuición. Nuestra intuición nos llevó a vivir en muchos casos una vida desordenada, nos llevó a vivir alejados del Padre. Durante muchos años hemos vivido sin Dios. ¿Sabéis por qué? Porque hemos vivido en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, con lo que nosotros éramos. Es momento de dejar eso atrás. Y quiero acabar con Romanos 12:3. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Si Dios empezó ya en nosotros la buena obra, tanto que ni nosotros ahora mismo podemos darnos cuenta de todo lo mucho que Él ha cambiado, que no somos ni capaces de reconocernos. Tenemos que dejarlo atrás, todo eso. Solo recordarlo para poder darle la gloria a Dios, para decir, en ese pozo estaba yo y de allí me sacó. Nos ha salvado de nosotros mismos. Sigámosle, seamos capaces de soltar el mando de nuestra vida que solo le pertenece a Él. Descansemos en Él, que siempre ha sido fiel. Y dejemos de estar, por favor, orgullosamente equivocados. Muchas gracias.
¿Hay que despedir? Siempre se me olvida. Bueno, muchas gracias a todos por haber estado aquí. Espero que esta palabra os haya edificado. Para aquellos que estáis en casa, el domingo volveremos a retransmitir la reunión a las 11. Os esperamos.